Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Estamos acá dando inicio a la segunda sesión de nuestro seminario de extensión de 2021, siguiendo la línea que veníamos manteniendo del año pasado sobre cristianismo primitivo, el año pasado sobre el tema del trabajo, explico un poco para quienes se suman hoy, y este año concretamente enfocándonos en el tema de las mujeres en la primera literatura cristiana, cómo son percibidas, ¿no? Cuál es el discurso que se genera en torno a ellas y, bueno, cuál sería también la realidad histórica que subyace a todo esto. La semana pasada, pueden verlo en el video de YouTube ya subido, hablamos un poco de algunos aspectos del discurso de la sociedad romana, ¿no? Un poco greco-romana, podríamos decir en un sentido más amplio, pero lo enfocamos mucho en el periodo republicano e imperial, ¿no? El momento en que el cristianismo emerge. Y después hablamos de algunas características también de la mujer dentro del judaísmo formativo principalmente, ¿no? Lo que se llama judaísmo del segundo templo, sus limitaciones, y aún así, pese a esas limitaciones, bueno, una cierta relativización, ¿no? de algunas normativas relativas a el comportamiento y a las cuestiones rituales de la mujer que se han ido ablandando en este periodo, ¿no? Un periodo que el judaísmo, digamos, va a encontrar, mejor dicho, al judaísmo en una pluralidad, ¿no? Muy amplia, diferentes sectas, diferentes formas de concebir la realidad política, social, religiosa de este Israel que, bueno, ha venido de ocupación en ocupación y finalmente, ¿no? Ahora están en el momento en que va a emerger el movimiento de Jesús, justamente bajo la dominación romana. Bien, el otro día me sugirieron no hacer una breve, sobre todo pensando en aquellas personas que no vienen del área de la historia, ¿no? Cuando hablamos del Imperio Romano a gran escala, ¿no? Para no extenderme demasiado con esto, hay tres grandes periodos políticos en el Imperio Romano, ¿no? Es como el acuerdo, como la convención que se ha tomado para analizar la historia romana. Hablamos de un periodo monárquico en Roma, ¿sí? Algo de eso se nombró la clase pasada. El periodo monárquico iría desde la fundación de la ciudad, en el siglo VIII a.C., hasta el siglo VI, cuando se expulsa, ¿no? Se da una especie de golpe de Estado, ¿no? Para desbancar a los monarcas, y se inicia en el año 509, según Tito Livio, ¿no? Bueno, sobre esto hay mucho debate, pero vamos a tomarlo como bueno, un punto eje en el siglo VI, el periodo republicano, ¿no? El gobierno de las magistraturas, hasta el advenimiento de Augusto, ¿no? En vísperas del nacimiento de Jesús, diríamos, ¿no? En el año 27 antes de Cristo, y el ascenso de Augusto a esta nueva autocracia, con mantenimiento de las magistraturas, va a dar inicio al periodo imperial que va a perdurar con sus subperíodos, ¿no? Pero no viene al caso, hasta el siglo V de nuestra era, hasta el año 476, año en el que cae el imperio de Occidente, ¿sí? Un poco a gran escala, ¿no? Jesús nace en los primeros decenios del imperio, ¿no? Y se va a encontrar con una realidad no solamente de ocupación en su propia tierra, sino también de todo un mensaje, diríamos una propaganda imperial, porque mal que mal el ascenso de Augusto como emperador ha puesto paz en este mundo romano que, bueno, venía de un último siglo de guerra civil tras guerra civil. Veamos ahora, ¿sí? Justamente hablando del movimiento de Jesús, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a caracterizar? A ver si damos entrada, que tenemos acá un par de personas esperando. Bien. Bueno, la clase de hoy, ¿no? La sesión de hoy tiene que ver concretamente con estas primeras mujeres del movimiento de Jesús. Digo movimiento de Jesús porque por ahí el término cristianismo todavía es bastante anacrónico, ¿no? En sí, el nombre cristiano se les empezó a aplicar a los seguidores de Jesús, a los creyentes, hacia fines del siglo I, ¿no? Después, si quieren, lo desarrollamos un poco, pero hasta es un término con un poco un tinte medio peyorativo y con una cierta carga política también. Eh, Bien, hoy vamos a hablar un poco de María, de las discípulas galileas de Jesús, del discurso de Jesús sobre las mujeres y la presencia de mujeres en la iglesia de Jerusalén y en las comunidades de Pablo, ¿no? Pablo es un punto central, ¿no? En el cristianismo antiguo,
precisamente porque de él tenemos mucho material, ¿no? Nos ha llegado gran parte de su literatura y de literatura de sus iglesias, en las que vamos a encontrar diferentes problemas, diferentes enfoques, ¿no? Hay una cierta divergencia en algunos puntos entre Pablo y Jesús, que la vamos a ver también, y también hablaremos por último, para dejar en vínculo con lo que vamos a tratar la última sesión el lunes, de algunas mujeres profetisas, ¿no? Del rol de las mujeres que profetizan en esta primera, en estos primeros años, ¿no? Del cristianismo. Veamos entonces, ¿sí? El problema acá en general, ¿no? Con el tratamiento de la mujer en las fuentes neotestamentarias tiene que ver con, bueno, una visión androcéntrica de la historia, ¿no? La historia eh, del movimiento cristiano está enfocada en las figuras masculinas. Por eso los primeros historiadores, sociólogos, incluso gente venida de la teología, ¿no? Del espacio de la teología, hablan, ¿no? De que, o proponen una hermenéutica crítica y de la sospecha para poder acercarnos, ¿no? Poder reconstruir la realidad de las mujeres, ¿no? Detrás de estos textos, ¿no? Claramente que las mujeres están vistas en los textos del Nuevo Testamento, principalmente, ahora vamos a hablar un poco del canon, a través de la lente masculina. Eh, Porque, bueno, digamos, más allá de las conjeturas que pueda haber respecto de que alguno de los textos del Nuevo Testamento tenga por autora a una mujer, lo cual no es descabellado, pero pensando en, digamos, en la gran presencia masculina, en los roles de escriba y demás, bueno, es muy probable, ¿no? Y en la tonalidad de los textos, ¿no? En el enfoque, es muy probable que provengan de manos masculinas. No es algo cerrado, pero bueno, hay una gran posibilidad. Por eso hay autoras principalmente, ¿no? Que sobre todo en la década del 70, 80 empezaron a trabajar con, bueno, cómo rescatamos, cómo hacemos una arqueología, ¿no? Histórica de las mujeres, de las primitivas mujeres cristianas, proponen esta hermenéutica crítica y de la sospecha, ¿no? Y una hermenéutica que va más allá del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Habrán oído hablar de la literatura apócrifa, de la literatura de grupos cristianos gnósticos y de otras denominaciones. El cristianismo fue muy plural en sus dos primeros, tres primeros siglos. Entonces dicen, bueno, para ver, ¿no? La producción y ver imágenes más reales quizás de mujeres también, ¿no? Tener una imagen más integral, hay que recurrir no solamente a lo que está en el canon, sino también a, bueno, otros textos que están por fuera, quizás les suenan, el Evangelio de Tomás, otros textos gnósticos, la literatura de los padres apostólicos, literatura apocalíptica, tener bueno, más cantidad de fuentes para poder hacer una mayor, para poder cotejar mejor, ¿sí? Esto de la formación del canon no es algo menor, ¿no? El canon se empezó a forjar en el siglo IV, ¿no? En un principio cada iglesia usaba los textos que tenía, que podía, que había copiado, que le habían prestado, ¿no? Fruto de sus intercambios. Quizás no todas las iglesias en el mundo mediterráneo tuvieran los mismos evangelios. Y de hecho, quizás algunas tenían textos consagrados que hoy en día los tenemos como apócrifos, ¿no? Que no entraron a formar parte del canon. Bueno, esto habla también de esta flexibilidad, ¿no? Que tenía el cristianismo antiguo, que no era una institución monolítica. Uno tiende a pensar a veces bueno, cuando hablamos del cristianismo, en una iglesia jerárquica, pensando en la iglesia católica romana o en las iglesias ortodoxas, o en otras denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes, ¿no? Con una jerarquía organizada, que tiene ocupaciones y rangos. Bueno, esto en la antigüedad sí estaba en formación, pero no había una única autoridad determinante, ¿no? Y por ende la literatura era lo mismo, ¿no? Ocurría lo mismo con lo que se leía. El canon sí es un proceso que llamaríamos, ¿no? O que marcaríamos como, bueno, una selección patriarcal, ¿no? De los escritos. Y esto parte de una cuestión básica también, y es que los evangelios, a los cuales le vamos a dedicar bastante hoy, se redactaron en un momento, por más que conserven tradiciones más antiguas, ¿no? Se redactaron en un momento en que el proceso de masculinización jerárquica, eh, perdón que entró alguien, estaba en marcha, ¿no? Un poco lo vamos a ver la semana que viene. En el momento en que las iglesias se empiezan a organizar y los ministerios, en su gran mayoría, no todos, en su gran mayoría, pasan a estar concentrados en
los varones, ¿sí? Es el momento en que los evangelios se redactan, toman forma, ¿no? Ordenan estas tradiciones. Hay un micrófono prendido, le pido al que lo tenga, por favor, que lo pueda apagar. Sin embargo, entonces, hay un problema con esta, digamos, esta redacción de los evangelios, y es que, digan lo que digan, ¿no? Las tradiciones de Jesús son muy fuertes y en general es complicado traicionarlas, diríamos. Las iglesias no pueden basarse en Jesús para justificar sus prácticas de marginación femenina, ¿sí? Por lo Sí. cual, digamos, veremos que nunca los autores de las cartas apostólicas y más nunca van a decir Jesús dijo tal cosa en relación a la mujer. Todo lo contrario, ¿no? Siempre que viene alguna recomendación, ¿no? O alguna delimitación del rol femenino, siempre el justificativo va a estar en el Antiguo Testamento, en la Torá y en los ejemplos del Antiguo Testamento. En un estilo, una subordinación arraigada claramente en el... Disculpa, Mariano, Sí, no se oye. no Perdón, sé. hay mucho ruido. Sí, perdón que como estoy compartiendo se me complica ver quién es el que o la que tenga el micrófono. Creo que se apagó, ¿no? Ahí se silenció, sí. Bien, muchas gracias. Perdón, pero se me complica teniendo la pantalla compartida. Bien, decía entonces, ¿no? Hay una cuestión, ¿no? Que es lo primero que nos llama la atención, ¿no? Más allá de que el discurso se acomode, ¿no? Y la redacción de los evangelios ponga en un segundo plano a las mujeres o al testimonio femenino, ¿no? O en los episodios y en los discursos, nunca Jesús nunca dice nada, ¿no? Respecto a la marginación femenina. Todo lo contrario, ¿no? Por eso no pueden recurrir a él, no pueden torcer sus palabras, diríamos, para justificar justamente en medio de este proceso de jerarquización, ¿no? Y de, digamos, de masculinización de la jerarquía, Jesús no es un argumento, ¿no? Siempre vamos al Antiguo Testamento, principalmente, para estas cuestiones, ¿no? Y lo vamos a ver, porque los prototipos del Antiguo Testamento, principalmente Eva, ¿no? Van a ser los que justifiquen la subordinación femenina. ¿Sí? No se toma a la Virgen María, no se toma a las discípulas galileas de Jesús, a las mujeres que han tenido mucha actividad, ¿no? Se van los ejemplos absolutamente negativos, ¿no? Si no es Eva principalmente, es, no sé, la reina Jezabel u otras figuras femeninas negativas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Bien, a grandes rasgos, el movimiento de Jesús, no voy a entrar en esto, acá les sugiero alguna bibliografía muy, muy buena sobre esta cuestión. El libro de Thyssen, Sociología del Movimiento de Jesús, o el libro de Crozan, también está en castellano, obviamente no son traducciones, Jesús, vida de un campesino judío. Cuando hablamos del movimiento de Jesús, estamos hablando de un movimiento carismático, de reinterpretación de la escritura, que surge en un margen del Imperio Romano, o sea, en la zona de la Galilea romana, ¿no? Recuerden que el reino, lo que se llamaría Israel o la provincia, está dividido, ¿no? Después de la muerte de Herodes el Grande, en la zona de Galilea, principalmente, ¿no? Y Judea, ¿no? Con Samaria, que están bajo el dominio romano directo. Todos son judíos, ¿sí? Los galileos se conciben como judíos, un poco medio judíos de segunda para la gente de Judea, pero es una zona de una fuerte identidad judía, de una fuerte vinculación con el templo de Jerusalén y con, bueno, con una tradición profética norteña, diríamos, muy crítica del poder, ¿no? Jesús nace en un ámbito de mucha efervescencia. Por eso el mensaje mesiánico y el hecho de que Jesús sea concebido como el Mesías en los términos políticos digamos, de Israel, tiene un sentido político muy fuerte, ¿no? Y por eso, digamos, su actividad, ¿no? Itinerante, lo mismo que la de otros personajes de su tiempo, ¿no? De los cuales nos va contando no solamente el Nuevo Testamento, sino el mismo Flavio Josefo y otros escritos, son interpretados por el poder romano, bueno, como más que movimientos de renovación espiritual o de relectura de las escrituras. Tienen un alto contenido político y de amenaza, ¿no? El final de Jesús lo marca, su entrada en Jerusalén es un poco su sentencia de muerte. La propuesta de vida de Jesús tiene que ver con un radicalismo itinerante. ¿Sí? Aquellos que adhieren plenamente al movimiento dejan todo, ¿no? Rompen con su familia, con la producción, diríamos, con el trabajo, e incluso con las normas de pureza que rigen la vida
judía, ¿no? Un poco hablamos el otro día, ¿no? Con menstruaciones, la comida, el sábado, etcétera, ¿no? Todo esto les sonará a los que tengan un poco en mente los episodios evangélicos, ¿no? Cómo Jesús cuestiona cuestiona el hecho de que el descanso sabático se transforme en una excusa para no prestar ayuda. Bueno, un montón de aspectos, ¿no? El tema con la comida, lavarse las manos, no lavarse las manos. El movimiento de Jesús, diríamos, está compuesto por un grupo que se automargina, ¿no? La marginalidad que adopta Jesús y sus discípulos, varones y mujeres, tiene que ver con esto, ¿no? Con dejar, ¿no? No tener dónde reclinar la cabeza, ¿no? Dejar todo lo que les da seguridad en pos del reino, ¿no? Las famosas normas apostólicas, ¿no? No lleven nada para el camino, no usen sandalias, no usen bastón, ¿no? O sea, ni se pueden defender, ni siquiera. Bueno, todo esto tiene que ver justamente con esta marginalidad. Y además, esta marginalidad implica acercarse a los marginales, aquellos que esta sociedad, o al menos grandes sectores de esta sociedad, tienen por impuros, ¿no? Mujeres que menstruan, leprosos, prostitutas, todos estos grupos, ¿sí? A los cuales, desde el punto de vista de la ley, bueno, no tienen cabida, ¿no? No existen. Son marginales, son impuros, ¿no? Uno no los puede tocar, ¿no? Los muertos también, ¿no? Acá vienen los episodios de la resurrección. Eh, esta relativización de las normas de pureza hace que el movimiento realmente sea muy interesante para las mujeres, ¿no? La mujer judía siempre en algún momento de su vida biológica está en situación de impureza, ¿sí? Por su propia, ¿no? Por su propia condición femenina. Así que esto ya es un punto muy a favor. Eh, el movimiento de Jesús es un movimiento inclusivo, no exclusivo como el de Qumran, que dijimos el otro día que los esenios tenían matrimonios en algunos sectores, en algunas comunidades, pero en sí, ¿no? Los monasterios del desierto están compuestos por hombres y tienen toda una serie de reglas, ¿no? De pureza. El movimiento de Jesús, bueno, rompe con esta idea, ¿no? La idea es la pureza sale de uno, no es que la impureza nos invade, ¿no? Lo impuro viene de la boca, sale del hombre, diría Jesús, ¿no? No hay nada externo, ¿no? La creación es toda buena, Dios no hizo nada malo, no hay nada externo que nos pueda contaminar, ¿sí? No hay nada externo que nos pueda contaminar. Bien, ¿cuáles son las tradiciones en relación a Jesús y las mujeres que conocemos? Bueno, hay varias, ¿no? Ahora vamos a tomar algunos textos, pero acá un poco las ordené. También les recomiendo dos textos muy, muy buenos que se consiguen. Si no los consiguen, también los pueden pedir. El de Turid Carlson Same, que es The Double Message, es un texto sobre las mujeres en el Evangelio de Lucas, que es, si tuviéramos que hacer numéricamente hablando, el que tiene más representación femenina en su relato, y el texto de Miller sobre las mujeres en el Evangelio de Marcos. Después, digamos, hay textos sobre cada evangelio en particular, ¿no? Cada evangelista maneja las tradiciones de Jesús, las ordena de una manera, digamos, que responde a un objetivo particular, ¿no? Y bueno, en ese juego narrativo las mujeres van ocupando diferentes, digamos, enfocadas de diferente manera. ¿Qué tenemos en particular en cuanto a la relación de Jesús y las mujeres? Ahora después vamos a ver el tema del discurso de Jesús sobre las mujeres. Primeramente se las admite en la enseñanza, ¿no? Hay un ejemplo clave que está en el Evangelio de Lucas, que es el episodio de Marta y María, en la que una está trabajando en la casa y la otra está escuchando, ¿no? Y Jesús defiende a María, que es la que está sentada en actitud discipular, ¿sí? Escuchando, ¿no? Lo principal, ¿no? Y esto también se proyecta al movimiento de predicación que sucede a Jesús, incluso para las mujeres, es no tanto el servicio, ¿no? Lo cual está muy bien, no se descalifica, dirían, la actividad de Marta, sino la escucha de la palabra, ¿no? La mujer es admitida. El otro día veíamos que gran parte del judaísmo rabínico cree que es un desperdicio enseñarle a las mujeres la Torá y demás. Tienen que conformarse con preceptos mínimos. Bueno, acá hay un micrófono prendido, por favor, si lo pueden apagar. Ahí está. Acá todo lo contrario, ¿no? Las mujeres conforman no solamente el grupo, digamos, cercano a Jesús, sino en la multitud siempre están presentes, ¿sí? De hecho, hay algunas mujeres que intervienen con aclamaciones en determinados momentos. Pero el caso de María de Betania es muy concreto, ¿no?
Por otro lado, aparecen figuras suplicantes, ¿sí? Figuras que piden, ¿sí? La mujer como suplicante, algo habíamos hablado el otro día, ¿no? La madre de Coriolano, ¿no? Que va a suplicar por la patria, ¿sí? En algunos casos más directamente, como la madre de los hijos de Zebedeo, en otros casos, como el caso de la pecadora de Lucas, la pecadora que viene con el perfume a la casa del fariseo y que, sin decir una palabra, ¿no? Simplemente con el gesto, se transforma en suplicante. Hay muchos relatos de, digamos, en los que Jesús se compadece de las mujeres, ¿no? Que hay, ¿no? A Jesús, digamos, se le revuelven las tripas, la palabra griega, ¿no? El splanchnizomai, ¿no? De conmoción. Bueno, por un lado, los episodios de la suegra de Pedro, que están en los tres sinópticos, la viuda de Naín, que ahora lo vamos a ver también, ¿no? En el que Jesús se compadece de una madre que va a enterrar a su único hijo, su sostén, ¿no? La viuda es digamos, un símbolo por excelencia de los necesitados dentro del mundo del Israel antiguo, y las mujeres de Jerusalén, ¿no? A las que él les responde cuando va cargando la cruz. Y más allá de las limitaciones, ahora vamos a ver por qué, hay mujeres que intervienen, ¿no? Y que interactúan con Jesús, o Jesús las marca como ejemplo de fe. Y aquí tenemos la mujer con el flujo de sangre, la mujer sirofenicia, ¿no? Con la que Jesús es un poco duro, ¿no? En su diálogo, la viuda del templo que arroja las dos monedas en medio de la ostentación de los demás, e incluso Marta en el Evangelio de Juan, ¿no? La cual hace una confesión mesiánica, eh, digamos, muy clave dentro de la estructura del Evangelio. Jesús elogia a todas estas mujeres y incluso, ¿no? Habla de las mismas como hija, ¿no? A la mujer con el flujo de sangre le dice, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado. A la mujer sirofenicia también la elogia, ¿no? Porque ha sido su fe intercesora la que le granjeó la salud a su hija, y la viuda del templo, ¿no? También es elogiada dentro de su humildad, ¿no? Da de lo que tiene, ¿no? No da de lo que le sobra. Veamos algunos de estos textos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Marta y María, ¿no? En Lucas 10, 38 al 42, ¿no? Dice, acá no se nombra la ciudad de Betania, no se nombra este suburbio de Jerusalén, sino que Lucas ubica la llegada de Jesús a esta casa, en un momento que aparentemente llevaría a pensar que está en Galilea, no en Judea. Dice, aconteció que yendo de camino, Jesús claramente entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Sí? Acá muchos creen que este episodio es, bueno, una forma de ejemplificar la correcta recepción de un misionero. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no? También, ¿no? En Lucas muchas veces no se habla de Jesús, le dicen directamente Señor, ni maestro ni nada, Señor. ¿No te da cuidado, no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, ¿no? La mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? La defensa de, hay muchos otros problemas dentro de este fragmento, pero la defensa de, bueno, la mujer discípula. En el caso de la viuda de Naín, fíjense que Jesús yendo, ¿no? Todo esto ocurre en medio de la itinerancia. En medio de la itinerancia Jesús para en la casa de una anfitriona. En medio de la itinerancia iba a la ciudad que se llamaba Naín e iban con él muchos otros de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ¿no? He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, ¿no? Todo, pobre mujer, ¿no? Era viuda y encima ahora perdió a su único hijo. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor, nuevamente, ¿no? Es Lucas también, la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, ¿no? La recomposición del vínculo, ¿no? La cuestión de la piedad de Jesús con la viuda. Y el caso de, digamos, el otro día hablábamos del flujo de sangre, ¿no? Y cómo un poco el segundo templo endurece
esta cuestión de la separación, la segregación de las mujeres, digamos, en su ciclo natural, pero acá estamos hablando de una mujer que tiene una hemorragia constante, lo cual la hace impura permanentemente. Eh, y Marcos quizás lo cuentan todos los sinópticos, pero Marcos le da un toque, hasta diría, digamos, un poco humorístico en el momento en que ocurre el milagro, ¿no? La mujer no se atreve a hablar con Jesús y diríamos, le roba sí, le roba la gracia. Pero una mujer, Jesús está yendo a casa de Jairo, ¿no? A curar, a resucitar a su hija, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, un montón de tiempo, digamos, ¿no? Una impureza permanente, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Acá viene lo gracioso, ¿no? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿No? Todos te están tocando, es imposible, ¿no? Se ve que habría un gentío en el medio de la calle. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, bueno, acá adopta, ¿no? La cuestión de la postura de la suplicante, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, ¿no? Le da la condición de hija, en muchos casos Jesús habla de las hijas de Abraham, ¿no? Le da el estatus dentro, ¿no? De la familia de Israel, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Eh, ¿No? La cuestión no es menor, ¿no? Que aparezca una mujer con flujo de sangre, digamos, junto con el leproso, son justamente extremos de la impureza. Ahora, ¿cuál es el discurso de Jesús sobre? Acá vimos algunos episodios. Ahora, ¿cuál es el discurso de Jesús sobre las mujeres? Bien, por un lado hay una función muy positiva de mujeres del Antiguo Testamento en los dichos de Jesús sobre la fe. ¿No? Y hay dos mujeres del Antiguo Testamento que aparecen en dos discursos de Lucas. Una es la viuda de Sarepta, que recibe al profeta, ¿no? En tiempo de escasez, y por otro lado la reina de Saba, que viene a visitar a Salomón, ¿no? Para conocer su sabiduría, ¿no? Y las pone como figuras paradigmáticas de la fe. Pero también no lo coloqué aquí, pero en la genealogía de Jesús, aparecen mujeres, y justamente mujeres digamos, de dudosa pureza del Antiguo Testamento, ¿no? Entre ellas Ruth, que era una extranjera, entre ellas Rahab, ¿no? Durante el sitio de Jericó, que era una prostituta. Son algunas de las figuras, ¿no? Que, bueno, en la genealogía de Jesús tienen lugar, ¿no? No se las oculta, al contrario, ¿no? Son hay menciones muy específicas que lo vinculan con la escritura, con la historia de Israel, ¿no? Incluso aparece también Betsabé, ¿no? La esposa de David, que David le roba, ¿no? A su esposo legítimo, ¿no? Mujeres muy particulares. Por otro lado, hay trabajo doméstico en las parábolas de Jesús, ¿no? Hay mujeres que limpian, la famosa mujer que busca la moneda, ahora lo vamos a ver, la que hace pan, que esto también tiene un gran valor, la mujer que mezcla la levadura, también un signo de impureza, la que está en el molino trabajando. Y a nivel sexual, ¿no? Y esto también vamos a ver que repercute fuertemente en el discurso de Pablo, ¿no? Y Pablo declara conocer alguna de estas sentencias de Jesús, es la equiparación del varón y la mujer en asuntos sexuales. ¿Sí? Principalmente lo que hace a, claramente, la cuestión del adulterio y la cuestión del divorcio. Le preguntan directamente a Jesús por el tema del divorcio, ¿no? Jesús denuncia que la ley mosaica, ¿no? En cuanto al divorcio, tuvo, digamos, su objetivo en el momento en el que se dio, pero no debe ser así, ¿no? La ve como una ley injusta porque claramente le da poder al varón por sobre la mujer. El varón es el que repudia a la mujer por cualquier cosa, ¿no? Y la promoción de la relación entre personas iguales, ¿sí? Esta idea de, bueno, el varón sin la mujer y la mujer sin el varón, ¿no? Una búsqueda de equilibrio. Acá pueden buscar también, después cuando les comparta el PDF del PowerPoint, tienen toda la bibliografía que pueden ir consultando para completar o al menos
profundizar un poco sobre cada una de estas cuestiones. Veamos algunos de estos textos. Fíjense que en Marcos 13, ¿no? Una breve parábola, en general son varones los protagonistas de las parábolas, hay pocas mujeres, la viuda que reclama, pero esta tiene que ver justamente como una parábola subsidiaria de la oveja perdida. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, perdón, no, es la de las dracmas, esta es la de a qué se parece el reino, ¿no? Lo pequeño del reino, lo oculto del reino, semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, ¿no? La levadura fermenta, ¿no? Va leudando y de algo pequeño, ¿no? De algo oculto se transforma, ¿no? Se va generando el pan. En este caso, bueno, marcando claramente el trabajo femenino, ¿no? Y todas estas sustancias no son muy puras que digamos, ¿no? Lucas sí marca, ahora sí, como corolario de la parábola del buen pastor, ¿sí? La mujer y las dracmas, ¿no? ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido? Las vírgenes también, ¿no? La parábola de las vírgenes prudentes, ¿no? Mujeres que actúan en conjunto. Y por último, la cuestión sexual, ¿no? El equilibrio que encuentra, ¿no? Les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, ¿sí? O sea, ya esto es directo, ¿no? La única razón para repudiar es el adulterio del otro cónyuge, ¿no? Pero si se la repudia por cualquier cosa, ¿no? Y se casa con otra, ya eso es adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, ¿no? La ley es igual para ambos, ¿sí? No tiene más culpa la mujer que el varón. No se perdona uno más que el otro. Es lo mismo para ambos. Bien, vamos a cerrar esta primera parte con un enfoque de las primeras seguidoras de Jesús. ¿Sí? Vamos a dejar a la figura de María, a la madre de Jesús, para el inicio del segundo bloque. Vamos a adentrarnos un poco en una cuestión también interesante, ¿no? Hablábamos de que las mujeres para el judaísmo rabínico no, salvo algunas notorias excepciones, no son bienvenidas en la formación, ¿no? En la educación, diríamos, ¿no? Eh, sobre todo en las escuelas. Y por otro lado, menos el tema de la movilidad, ¿no? El hecho de que una mujer pueda seguir a un predicador, ¿sí? Itinerante, ¿no? Esto rompería las normas y las convenciones sociales, según la cual, bueno, la mujer pertenece al varón y su dignidad ¿no? y su valor, ¿no? Está en que permanezca encerrada en la casa, donde es vigilada y donde, bueno, se puede dar cuenta de su honor. Em, Tenemos muy en claro, ¿no? Primeramente, por lo que nos dice Pablo brevemente en 1 Corintios, que los apóstoles, cuando él habla de cómo trabajan Pedro y los demás apóstoles, cumplen, ¿no? Van predicando en compañía de una mujer hermana, ¿no? Esto remite a, concretamente, ¿no? La forma que tenía el movimiento durante la vida terrena de Jesús. Es decir, el grupo apostólico masculino estaba acompañado, diríamos, patrocinado por mujeres, ¿sí? Que están claramente marcadas con este rol y con nombres en Marcos, en Lucas, en Mateo también aparecen, en Juan también, ¿sí? En diferentes formas, pero Marcos y Lucas, aquí los rescaté porque son los que hablan concretamente de el servicio, ¿no? Del rol que cumplen estas mujeres comunitariamente. Eh, y cuando Marcos y Lucas las presentan, ¿sí? Digamos, no las llaman discípulas, no las llaman apóstolas, no les dan ningún nombre en particular, hablan de un grupo de mujeres que está con Jesús y los apóstoles. Y es interesante que no hay un llamado de Jesús hacia ellas, ¿no? No es como el encuentro con Pedro, que le dice sígueme, o con el recaudador de impuestos, que le dice sígueme, o aquellos otros que le piden seguirlo y él les dice que no. En este caso, ¿no? No tenemos ningún relato en el que Jesús llame a una mujer, ¿no? Y digamos, para estar con él y para caminar con él. Pareciera, si le creemos a los textos, que
ellas han tomado la iniciativa. Y por eso muchos exégetas marcan esto, ¿no? Que pese a que no son llamadas por Jesús directamente, estas mujeres cumplen con dos aspectos del discipulado y que están en dos palabras griegas que repiten tanto Marcos como Lucas, que son acoluteo, que es seguir, ¿no? Seguían a Jesús y a los 12, y servir, que es diaconeo, ¿no? De ahí la palabra diácono posteriormente, ¿no? Que se va a transformar en una jerarquía. Pero cuando se habla de diaconeo, no es que son diaconisas, sino concretamente que sirven, ¿no? ¿Con qué sirven? En muchos casos con dinero de su digamos, de sus propios trabajos. Y aquí viene la cuestión, ¿no? ¿A qué se dedicaban estas mujeres que tenían alguna fortuna a disposición? Bueno, pero esto no es la cuestión de nuestro, digamos, de nuestro seminario. Lo cierto es que disponían de alguna fortuna. Por eso realizan el sostenimiento del grupo, ¿no? La logística, diríamos. Búsqueda de alimento, alojamiento. Hay que tener en cuenta que el grupo discipular, el grupo cercano, ¿no? El grupo apostólico no trabaja. De ahí que, bueno, algo, ¿no? de la itinerancia sería cubierto por estas mujeres que además caminarían con ellos. Cumplen un papel relevante y de primera categoría dentro de lo que son los ciclos de la pasión. No solamente en la crucifixión, que están en los 4 evangelios, sino, e incluso en algunos evangelios ya no canónicos, sino que también como testigos de la resurrección. Sí, esto las pone en primer lugar, ¿no? En la mañana de Pascua, con variantes entre los relatos, ¿no? De los sinópticos y de Juan, pero digamos, portadoras del mensaje pascual, ¿no? Las que la tradición oriental van a conocer como, ¿no? Más que las discípulas de Jesús o las mujeres mirróforas, las llaman, ¿no? Por las portadoras de mirra. Eh, y posteriormente, ¿no? Este grupo femenino muy presente en la comunidad de Jerusalén e incluso debemos pensar también en Galilea, ¿no? Un poco nos cuenta Hechos, un poco debemos inducir, ¿no? Debemos deducir por la mención de Pablo en Primera Corintios, ¿no? Respecto al trabajo de Pedro y los demás. Y posteriormente, ¿no? Muy tempranamente, son figuras, principalmente María Magdalena, que van a ser adoptadas por diversas iglesias, en tanto son receptoras de revelaciones particulares, ¿no? Cuando se genere cierta tensión con la jerarquización masculina y demás, bueno, algunas iglesias eh, de tinte gnóstico van a adoptar a alguna de estas mujeres, ¿sí? Para reivindicar algunas revelaciones particulares, ¿no? Lo cual, más allá de que a nivel de la ortodoxia posterior eh, no esté bien considerado, habla de que la memoria de estas mujeres cercanas a Jesús, cercanas en la itinerancia, cercanas en la prédica, era muy valiosa, ¿no? No por nada todos los padres de la iglesia alguna mención a estas mujeres realizan. eh, pero bueno, su presencia, digamos, más allá de que no sepamos concretamente el final de ellas, ¿no? Dónde han terminado sus días, se transmitió fuertemente en los primeros grupos de creyentes. Y aquí tenemos, ¿no? Estamos casi ahí en el límite para hacer el corte, pero es interesante que podamos ver alguno de los textos. Fíjense, en 1 Corintios 9:5 Pablo dice, no, hablando de los derechos apostólicos, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer hermana, como también los apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, bueno, Pablo usa el nombre de Cefas, no le dice Pedro, dice, bueno, los demás apóstoles, él no lleva mujeres que lo atiendan directamente, ¿no? Que colaboren con él, si bien hay mujeres en los grupos de Pablo, Pablo prefiere estar solo o con uno o dos colaboradores. Pero reconoce que los apóstoles tienen esta costumbre, ¿no? de ir con mujeres hermanas, mujeres creyentes que están en la comunidad. Debemos interpretar este grupo femenino tan importante en la vida de Jesús y que, bueno, lo siguen haciendo. Eh, Fíjense las tradiciones de Marcos y de Lucas, ¿no? Contenidas ahí, ¿no? Marcos lo cuenta en el momento de la muerte de Jesús, ¿no? Donde dice que había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, Santiago, eh, para la traducción más castellana, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, ¿no? Han venido caminando con él, pero el relato las presenta al final, ¿no?
durante el relato Marcos no ha dicho nada, la cuenta de ellas en el momento de la crucifixión. Lucas sí las integra durante la vida pública de Jesús, ¿no? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Bueno, está, con sus bienes da para mucha interpretación. La verdad es que, fíjense que Lucas enfatiza que estas mujeres lo siguen porque habían sido sanadas. ¿Sí? Marcos no dice nada respecto de que son, diríamos, mujeres agradecidas que han recibido una gracia y que, bueno, se han comprometido directamente, lisa y llanamente, con el movimiento, ¿no? Y que Jesús las ha dejado seguirlo, ¿no? Eh, por eso se piensa que Marcos y Lucas provienen o toman la información de dos fuentes distintas, ¿no? Por más que Lucas haya leído a Marcos, muy probablemente, ¿no? En Juan, María Magdalena cobra una relevancia central, ¿no? Las otras mujeres no aparecen, ¿no? María Magdalena está con la madre de Jesús junto a la cruz y se transforma, ¿no? en la gran portadora del mensaje pascual, en la tumba vacía, ¿no? Con esta cristofanía tan particular, muy conocida. Bueno, justamente ayer fue la fiesta litúrgica, ¿no? de María Magdalena, en la que Jesús le dice, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿No? Un poco el lema de nuestras próximas séptimas jornadas de estudios patrísticos, ¿no? ¿A quién buscas? ¿No? Y todo este diálogo entre la discípula y el maestro y este reconocimiento que un poco Juan relabora, ¿no? Para los cristianos de fin del siglo I, principio del siglo II, ¿no? En los que, bueno, cristianos que ya no pueden tocar, ¿no? Por eso esta idea de que María lo quiere tocar y Jesús le dice no me toques, no de una manera asquerosa, ¿no? De lejanía, sino es, bueno, ya no me pueden tocar, ¿no? Después Tomás va a pedirle también, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Es interesante la resurrección en Juan, eh, son todos episodios, bueno, muy destinados a una comunidad que ya no tiene testigos directos, que ¿no? tiene que conformarse con la fe, ¿no? No con tocar, sino con la fe lisa y llana, ¿no? Andá y anunciá, le dice, no me toques, ¿no? Ya el tiempo de tocar del Jesús carnal ya pasó, ¿no? Hay que anunciar. Y en Hechos las tenemos también con el grupo discipular, ¿no? Fíjense, bueno, acá nombra a todos los que regresan del monte de la ascensión, ¿no? Y entran al lugar donde están viviendo en Jerusalén. Los apóstoles, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿no? Y súplica con las mujeres, ¿no? El grupo femenino, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿no? Esta es la descripción que hace el autor de la doble obra lucana de la primigenia comunidad de creyentes. Y por último, ¿no? Dos muestras de la importancia de estas mujeres para la tradición, ¿no? Primero, el Evangelio de Pedro, que es un texto de mitad del siglo II, que recapitula, no lo tenemos completo, hay algunos fragmentos, recapitula el relato de la pasión y coloca, ¿no? a las mujeres en el sepulcro de una manera muy interesante, porque va a usar un término particular, ¿no? Que los evangelistas, los evangelios canónicos no usan, ¿no? Y por eso el autor del Evangelio de Pedro dice, al despuntar el día del Señor, domingo, debemos entender, María Magdalena, discípula, y acá usa la palabra, el femenino de macetés, que es discípulo, que está en los evangelios, usa la palabra macetría, que es la discípula del Señor, atemorizada por causa de los judíos que estaban encendidos de ira, no había hecho en la tumba del Señor lo que las mujeres suelen hacer por sus muertos queridos. Y tomando a sus amigas, fue a la tumba donde había sido depositado. Acá viene todo el episodio de la angelofanía. Y Evangelio de Tomás, que también es un evangelio de dichos sobre Jesús, muchos de los cuales realmente son muy antiguos, algunos incluso se supone que han sido dichos reales de Jesús que no entraron en la tradición de cada uno de los evangelistas. María aparece preguntando, María Magdalena aparece preguntando, ¿no? Un discípulo o una discípula pregunta algo y Jesús responde. No hay milagros, no hay ciclo de la pasión, no hay infancia, no hay nada. Es
un evangelio de diálogos. Y cuando termina el evangelio, ¿no? Se ve que María ha estado preguntando bastante y Pedro, ¿no? Muchos aquí interpretan, ¿no? El cristianismo más jerárquico, masculinizado, ¿no? Pedro les dijo, ¿no? A los demás apóstoles, que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús les dijo, mira, yo me encargaré de hacerla varón, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a ustedes los varones, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. ¿No? Esta equiparación femenina, ¿no? Esta idea de hacerse varón está muy presente en la literatura cristiana, lo vamos a ver en este caso y lo vamos a ver en otros tantos, ¿no? Va a aparecer la figura de mujeres que o se visten como varón para volcarse a la prédica en su fervor, digamos, de fe, o que incluso en visiones místicas se ven como varones, ¿no? Esta idea de, bueno, poder, ¿no? Llegar a la idea de defensa de la fe, de digamos, asociar, ¿no? Los valores públicos, ¿no? De defensa de la fe, de testimonio, bueno, con la masculinidad, justamente, ¿no? Un poco respondiendo al ideario del mundo greco-romano. La mujer que se hace varón, ¿no? Es una mujer que, bueno, se libra de todas las ataduras, se libra de los condicionamientos, se libra de las prescripciones que la limitan. ¿No? Claramente esto tiene un tinte gnóstico, pero ¿no? El rechazo de Pedro hacia María Magdalena es, no, está estorbando en nuestro grupo. Bueno, lo vamos a encontrar también en otra literatura contemporánea, ¿no? Y es un problema aparte, que no tiene que ver quizás con algo histórico concreto que haya pasado, sino con, bueno, a quién representa Pedro en los siglos subsiguientes y a quién pasa a representar María Magdalena, a quién representa a Pablo, a quién representa Santiago. Bien, si les parece, hacemos un breve corte. Ahora Pablo me decía que probablemente va a ir subiendo los PDF de la sesión anterior y de este también, para quienes quieran tenerlo guardado. Y volvemos en 5 minutitos, si les parece. Tomen algo tranquilo y seguimos adelante con la sesión. Bien, como veníamos explicando entonces, no tenemos, bueno, este enfoque acerca de las discípulas de Jesús, ¿no? Este grupo de acompañamiento que finalmente, bueno, logra una institucionalización dentro y un lugar reconocido en la memoria de los primeros creyentes. Pero la figura de María, la madre de Jesús, diríamos, va increyendo, ¿no? Se va a transformar María en la en la figura femenina por excelencia del cristianismo antiguo. Por muchas razones, claramente, ¿no? Por un lado, hay que pensar que en las fuentes más antiguas que tenemos, digamos, del cristianismo, de la existencia del cristianismo, que son las cartas de Pablo, María no está presente. Ahora vamos a ver que simplemente hay una mención, ¿no? Al nacimiento de Jesús de una mujer en Gálatas, pero Pablo no la integra digamos, a su teología, ¿no? A su análisis de la salvación, eh, para nada, ¿no? De esto puede haber muchos motivos, ¿no? Que no van al caso, pero no está presente en esta literatura. Y en los evangelistas, ¿sí? La vamos a encontrar iluminada desde diferentes aspectos. Marcos, que es el más antiguo, la va a asociar con los parientes de Jesús. Hasta incluso con algún toque, ¿no? Digamos, más asociado a estos parientes que están preocupados por la prédica de Jesús. Sin embargo, vamos a encontrar que hace una mención muy interesante a María en el contexto de la visita a Jerusalén, a Nazaret. Mateo va a introducirnos en el tema de la virginidad, porque es el primero que cuenta algo de la infancia de Jesús, de sus padres, ¿no? El primero en decir que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Lucas va a transformar a María por su expansión en el relato de la infancia, en el prototipo de fe por excelencia, ¿no? La esclava del Señor justamente tiene que ver con digamos, esta expresión, ¿no? En la anunciación lucana. Y María no solamente es el prototipo de fe, sino que es la testigo central del misterio, ¿no? De la salvación. Eh,
en diferentes momentos, ¿no? La expresión que adopta Lucas para referirse a esto, ¿no? Es María, la mujer que guarda las cosas en su corazón, ¿no? Medita en su corazón. Habla poco, ¿no? Dirían los padres del desierto, pero digamos, reflexiona, ¿no? No termina, diríamos, de absorber todo el misterio divino, pero lo reflexiona, lo medita. Y Juan la va a despegar, ¿no? Fíjense que de Marcos, que la tiene vinculada a la familia carnal de Jesús, Juan la va a despegar de la familia carnal de Jesús y la va a colocar como madre del grupo discipular, ¿no? De ahí que María esté con los discípulos en las bodas de Caná, al principio del Evangelio, y que esté al pie de la cruz, el único que la integra en el grupo de discípulas que está allí, al final del Evangelio. ¿Sí? Avanzó un poquito, pero ahí está. Y después tenemos otras menciones de María. En Ignacio de Antioquía vamos a encontrar, que es un obispo de las primeras décadas del siglo II, ¿no? Va a integrar, sí, a María en la descripción de la salvación. Y tenemos algunas obras, así como habíamos visto que ocurría con María Magdalena y las discípulas, que van a empezar a ensalzar las tradiciones y la devoción popular por María. Eh, la más conocida y la más utilizada, y de la cual incluso hoy en día tenemos muchos vestigios en la cultura popular, sobre todo de lo que es la religión cristiano-católica, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los padres de María, ¿no? Los relatos de la infancia, provienen de un evangelio que es muy antiguo, que sería de mitad del siglo II aproximadamente, que se llama el Protoevangelio de Santiago, y que en sí es un escrito piadoso para mostrar la devoción mariana, ¿no? De, bueno, cómo nació María, cómo fue su concepción, cómo fue educada, hasta su casamiento con José y la Anunciación, pero también es un escrito que se generó, no, digamos, como devoción hacia María, pero también para acallar y para resolver mucha de la polémica en torno a los orígenes de Jesús, ¿no? Que digamos, una gran parte de críticos paganos, ¿no? Lo atacaban en tanto esta idea digamos, de la concepción virginal, ¿no? Degradando a la figura de María y colocando a Jesús como un hijo bastardo, no reconocido, y etcétera. Eh, no es curioso, ¿no? Que en medio de este periodo, bueno, emerjan textos como este y otros tantos evangelios de la infancia que van a ir apareciendo a lo largo del siglo III, sobre todo, IV e incluso más tardíos, en los que se reivindica la vida de la familia de Nazaret en torno a este misterio, ¿no? de la concepción. Y hay una expresión que me gusta muchísimo de una homilía también de mitad del siglo II, de un obispo de la actual Turquía, ¿no? De la ciudad de Sardes, que se llamaba Melitón, en un escrito que tiene se llama Sobre la Pascua, ¿no? O el Sermón sobre la Pascua, al hablar digamos, del nacimiento de Jesús y su condición de cordero que quita los pecados del mundo, ¿no? Jesús es el cordero nacido de María, la buena cordera, ¿no? Es una expresión muy linda y que es esa marca muy concreta de piedad que coloca Melitón. De marcarla, ¿no? De ubicarla a María dentro del plan de salvación, eh, como la buena cordera, ¿no? Como la cordera digna. Acá pueden encontrar alguna bibliografía. El texto de Corcorán es muy interesante, ¿no? Que analiza concretamente esta expresión de María, la buena cordera, en esta homilía de Melitón. Veamos simplemente algunos fragmentos. Fíjense que en Gálatas 4 tenemos esta idea, ¿no? El cumplimiento del tiempo y Dios enviando a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿no? Algo que también, si vamos al texto de Lucas, Lucas y Mateo, que narran la infancia de Jesús, se encargan de marcar que María y José eran personas piadosas y que cumplieron con la ley, o sea, circuncidaron a Jesús, hicieron la purificación, digamos, todo tal como marcaba la ley, ¿no? Peregrinan a Jerusalén, inclusive. En Marcos tenemos una visión bastante desdibujada, ¿no? En el capítulo 3, ¿no? Vienen sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarlo a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Posteriormente, cuando Jesús visita Nazaret, lo reconocen como el hijo de María. Digamos, una forma de llamarlo bastante extraña. En general, los varones
en el judaísmo se reconocen por ser hijos del padre, no de la madre. Bueno, muchos exegetas interpretan que acá Marcos nos está dando indirectamente una alusión a la concepción virginal de María, ¿no? Es hijo de María y a José no se lo nombra, ¿no? Jesús es el carpintero, hijo de María. Mateo incluye el tema del nacimiento virginal, ¿no? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿no? Que convivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y Lucas, acá tomé el fragmento del final del capítulo 2, que, bueno, los capítulos 1 y 2 son los que tienen a María en el centro, ¿no? Cuando María pregunta a Jesús, ¿no? ¿Por qué ha desaparecido estos 3 días durante la peregrinación? Ella dice, tomo a mitad del texto, ¿no? He aquí tu padre y yo te estamos buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí? Este episodio del Jesús de 12 años es bastante duro, ¿no? Jesús desconoce a su familia carnal, diríamos, ¿no? ¿No? Ella dice, yo y tu padre, y él habla de otro padre, ¿no? Cuya casa es el templo, y ellos no entienden qué él está diciendo, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Su madre guardaba todo esto en el corazón. María es un personaje profundamente reflexivo. Y en Juan, bueno, el famoso episodio de la cruz, ¿no? De aquí a tu madre, aquí a tu hijo, ¿no? Y el discípulo anónimo, ¿no? Que debemos entender, ¿no? El testigo de la comunidad juanina, la recibió en su casa, ¿no? María pasa a formar parte, ¿no? La familia biológica de Jesús se integra a esta otra familia, ¿no? Los que cumplen su voluntad, sus discípulos. Ignacio de Antioquía va a marcar esto, ¿no? Lo que decíamos recién. Al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. Quizás Ignacio está aludiendo también a este silencio de María, ¿no? La grandeza de María está en su silencio y en su reflexión. Eh, Hay debates de qué evangelio habría leído Ignacio, pero ¿no? Fíjense que suma, ¿no? El rol de María, ¿no? Dentro del misterio divino, ¿no? Del misterio del silencio de Dios, que ocurrió en el margen, en la nada, sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Fuera de lo espectacular. El protoevangelio de Santiago, el otro día hablábamos de algunos roles femeninos en el templo de Jerusalén para marcar, ¿no? la educación de María. Bueno, Joaquín y Ana, sus padres, la llevan a ser educada en el templo de Jerusalén como una de las vírgenes que hasta la edad de la pubertad se encargan de servir al templo, incluso, sobre todo, ¿no? Cosiendo y tejiendo para los ornamentos. Dice, los sacerdotes se reunieron en consejo y dijeron, hagamos un velo para el templo del Señor, el velo que finalmente se rasga cuando Jesús muere. Y el gran sacerdote, el sumo sacerdote, dijo, tráiganme jóvenes sin mancilla de la casa de David. Y los servidores fueron a buscarlas y encontraron 7 jóvenes. Y el gran sacerdote se acordó de María y de que era de la tribu de David y de que permanecía sin mancilla ante Dios, y los servidores partieron y la trajeron. E introdujeron a las jóvenes en el templo del Señor. Y el gran sacerdote dijo, echen a suerte sobre cuál hilará el oro, el jacinto y el amianto, la seda en lino fino, la verdadera escarlata y la verdadera púrpura. Bueno, la cortina debe ser labrada, ¿no? Debe ser hilada con un montón de colores particulares, ¿no? Como está marcado, y además, ¿no? Digamos, en diferentes partes. Y la verdadera escarlata y la verdadera púrpura tocaron a María, que habiéndolas recibido volvió a su casa. María ya está comprometida con José, por eso ha salido del templo, y le encargan, ¿no? Hay otras tradiciones que hablan de el trabajo de María, ¿no? Como la hilandera, diríamos, ¿no? Como una mujer dedicada a hilar. Pero en este caso no cualquier hilandera, sino justamente la hilandera de la cortina del templo, justamente por su virginidad y su pureza. Y en el fragmento de Melitón, que les decía recién, ¿no? Cuando habla de Jesús, en el capítulo 71, hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor. Él es el Cordero sin voz,
¿no? Nuevamente el tema del silencio, ¿no? El cordero degollado, él es el nacido de María, la buena cordera. Él es el elegido del rebaño. El arrastrado a la inmolación, el sacrificado al atardecer, el sepultado al anochecer, el que no fue triturado sobre el madero, el que no se corrompió en la tierra, el que resucitó de entre los muertos y el que resucitó al hombre del fondo de la tumba. Bueno, es muy poética la homilía de Melitón, como muchas homilías pascuales. Retoman la imagen del siervo sufriente mezclado con el cordero pascual, ¿no? Y ahí la introducción de, bueno, innegable, ¿no? De la devoción a la figura de María como la buena cordera, ¿no? En el plan de salvación. ¿Qué pasa? Bueno, en la comunidad de Jerusalén con las mujeres, ¿no? Y lo que va a pasar en otros sectores. Bueno, no hay que olvidarse que los discípulos, después de la ascensión de Jesús, quedan en Jerusalén. Hay otro grupo que va a Galilea. Hay una cierta separación entre varones y mujeres en estas comunidades, comunidades que se van jerarquizando sobre todo en los varones, ¿sí? Las mujeres quedan como patrocinadoras de los viajes apostólicos, pero Pablo va a dar un paso muy interesante. No solamente porque se va a abrir al mundo mediterráneo, va a llegar al Egeo, sobre todo, que va a ser el centro de su prédica, ¿no? En la zona de Grecia, Macedonia y la actual Turquía, ¿no? La provincia de Asia. Pablo nos va a dar el dato de muchas mujeres misioneras de su equipo que cumplen roles evangelizadores y que lo hacen incluso de manera independiente, no como los apóstoles que tienen a las mujeres que los acompañan muy dignamente, de una manera, bueno, subsidiaria, ¿no? Los que predican son ellos. Acá encontramos mujeres con roles evangelizadores. En la carta a los romanos habla de Febe, que es una patrocinadora de una de las comunidades de Corinto, Evodia y Sintique son dos mujeres de mucha relevancia en Filipenses que han colaborado con Pablo predicando, y Priscila, quien con su marido Áquila, que es un judío, no sabemos si Priscila era judía también, ¿no? Pero que han nacido en la diáspora, han vivido en Roma, tienen un negocio, ¿no? Nos cuenta Hechos de los Apóstoles, de fabricación de tiendas. También la encontramos muy presente a Priscila y Pablo la elogia en varias cartas, ¿no? En Corintios, en Romanos, y en Hechos se nos cuenta un poco cómo se encuentra con Pablo y cómo ella y su marido colaboran con él, ¿no? Son los primeros en ser mencionados con una iglesia doméstica, ¿no? Pablo habla de la iglesia que se reúne, ¿no? La congregación que se reúne en la casa de Aquila y Priscila. El debate es, bueno, qué tipo de mujeres se acercaban al cristianismo, ¿no? Mujeres de alta alcurnia, mujeres de sectores subalternos. Esto va a variar según qué nos cuente cada uno de estos autores. Para Hechos de los Apóstoles, bueno, el cristianismo copta, se acerca, es atractivo para mujeres de alta categoría, ¿no? También esto para demostrarle a los gentiles, ¿no? A los que se van a convertir, que el cristianismo no es un movimiento de rebeldes, ¿sí? Los cristianos cargan con el estigma, diríamos, de la cruz, no en un sentido positivo, o como lo marca Pablo, la cruz como la identidad, la cruz como el símbolo de salvación, sino en el sentido de que la cruz era, digamos, era un instrumento de ejecución de gente digamos, de bajo estatus social y, digamos, de baja calaña, ¿no? Condenados a muerte eh, de una manera vergonzosa, ¿no? Ladrones, asesinos, criminales en general. De ahí que esto les traiga mucho problema, ¿no? Y la idea es, bueno, cómo el cristianismo se inserta, a quién queremos llegar. ¿Sí? Hay un debate en general de cómo está conformado el cristianismo antiguo. Está conformado por clases medias trabajadoras, permitiéndonos el anacronismo. Está conformado por marginales o está conformado por una mezcla de ambos. Bueno, actualmente se piensa que hay una mezcla en la composición social de las iglesias, la composición socioeconómica, ¿no? Y que las mujeres que conforman un gran volumen de las asambleas, esto lo vamos a terminar de analizar la semana que viene, este cristianismo tan atractivo, bueno, claramente les da más representatividad, si bien la jerarquización se da por el lado masculino. No, acá tenemos algunos, ¿no? En Filipenses 4, ¿no? Pablo dice, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que las ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, ¿no? Se ve que Evodia y Síntique han colaborado con Pablo, han predicado, pero ahora están peleadas entre ellas y Pablo necesita que se reconcilien y que lleguen a un acuerdo. No sabemos bien cuál es el problema, pero este desacuerdo entre dos mujeres importantes está afectando al resto de la comunidad.
En Romanos, ¿no? Les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas. Cencreas es una localidad muy cerquita de Corinto. Que la reciban en el Señor. De hecho, Febe lleva la carta a los romanos, ¿no? La lleva una mujer. Febe viaja a Roma, lo cual, bueno, marca que tiene cierta movilidad, ¿no? Eh, Pablo pide que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Estoy acá dos mujeres, Febe y Priscila. Mujeres que se mueven, ¿no? Que más allá de tener iglesias donde sirven, bueno, también se desplazan. Y dos relatos de hechos muy interesantes. Uno es el que le da el nombre al seminario, ¿no? El de había una discípula, ¿no? De una viuda, debemos entender, que teje, ¿no? Que se dedica a hacer caridad tejiendo. Y luego el de una vendedora de púrpura, ¿no? Dos oficios textiles tenemos, que se encuentran una con Pedro y otra con Pablo. En Hechos 9, ¿no? Dice, había entonces en Jope, la ciudad de Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde la rodearon, donde lo rodearon todas las viudas, ¿no? Donde está la mujer fallecida, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, ¿sí? Sus obras de caridad, ¿no? Sus obras de solidaridad con la comunidad. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, ¿no? La devuelve a la comunidad. Esto de, ¿no? Fíjense, las buenas acciones en los relatos de la resurrección tienen mucho que ver, ¿no? Esta persona es muy significativa para la comunidad. Y en el capítulo 16, una mujer que es simpatizante del judaísmo se va a sumar al grupo de Pablo, ¿no? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, están en Filipos, en Macedonia, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿no? Acá está el relato es en primera persona del plural en Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia también, ¿no? Nos rogó, ¿no? Si han juzgado que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y descansen, ¿no? Acá lo pone como posad, ¿no? Y descansen allí. Y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? Es interesante que Lidia, que tiene un oficio, diríamos, muy digno, porque la púrpura es bastante cara en el mundo romano, es un color caro, pero sucio también, ¿no? Como los bataneros, son oficios bastante despreciables y que se deben hacer de por sí bastante cerca de algún río porque los desechos y el olor debe ser nauseabundo, que es simpatizante del judaísmo, ¿no? Participa de la prédica de Pablo, ¿no? Es muy linda la expresión, ¿no? El Señor le abrió el corazón, ¿no? Pablo hizo su trabajo, pero el Señor finalmente fue el que la, la hizo predisponerse. Y acá un poco la ética misionera, ¿no? Primero ella escucha, se convierte, es bautizada, bautiza a su familia, ¿no? Para que toda la casa sea cristiana. No sabemos si tiene marido, si es viuda. Lo que sí sabemos es que ella es la que comanda en la familia, porque es la que un poco inserta al misionero y trae el bautismo, y les da alojamiento finalmente, ¿no? La casa es digna de recibirlos. Por eso dice, ¿no? Si juzgan que yo soy fiel, si juzgan que yo soy creyente, ¿no? Si se fían de mí, bueno, entren, ¿no? El decoro que se merecen los misioneros está presente en el relato de Lidia. Ahora, el discurso de Pablo ha traído muchos problemas, porque muchos lo creen como el gran misógino por excelencia. Sin embargo, Pablo tiene una afirmación categórica en el capítulo 23, versículo 28 de Gálatas, ¿no? Que es esta idea de la no existencia de diferencia, ¿no? En Cristo, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
En esta carta, Pablo, como en todas las cartas, le habla a una comunidad gentil, en la que claramente hay un gran número de mujeres. Al decir que no hay judío ni griego, ¿no? Está hablando de que a través de la salvación en Cristo, ¿no? Esta salvación traída con gratuidad, ¿no? Por la cual no hemos hecho nada, diría Pablo, ¿no? Sino que Dios, ¿no? Siendo nosotros injustos, nos salvó, se entregó. eh, Se ha extendido a todos, ¿no? No solamente al pueblo de Israel, ¿sí? A todos, a aquellos que no sabían nada también, ¿no? A la gentilidad. No hay esclavo ni libre, ¿no? El estatus social y sexual, ¿no? No es importante, ¿no? La salvación es para todos por igual, ¿sí? Y no hay privilegios, ¿no? A la hora de integrarse a la fe, ¿sí? Esta abolición de los privilegios sexuales de la alianza, concretamente la podemos rastrear, y acá les recomiendo este libro de Taza Willey, que es Pablo y las primeras cristianas gentiles, cuyo argumento es, bueno, el hecho de que Pablo relativice la cuestión de la circuncisión, ¿no? No que la elimine, porque Pablo, digamos, no dice la circuncisión no sirve más. Pablo en las comunidades gentiles dice, para ustedes la circuncisión no tiene sentido, ¿sí? Porque ya con aceptar la salvación, aceptar la fe, ¿no? La fe en Cristo es lo que nos integra, ¿no? Lo que nos integra a su pueblo, lo que nos integra a este Israel universal y lo que, acompañado posteriormente de una determinada ética, ¿no? Nos salva. La circuncisión es un signo, sí, de la alianza de Dios con Israel, una alianza que Dios hizo con Abraham y en la cual, ¿no? La mujer es un sujeto subordinado absolutamente. Al relativizarse la circuncisión, esto es muy atractivo para las mujeres, que entran y quedan en un plano de igualdad espiritual frente a Dios, ¿sí? No hay nada que las diferencie del varón, ¿sí? Y esto Pablo lo va a dejar, digamos, espiritualmente hablando, ¿no? Ahora vamos a ver la cuestión del decoro social, en el cual Pablo, bueno, un poco venido de la tradición farisea y de escriba judío, y por otro lado, teniendo en cuenta las sensibilidades de la cultura grecorromana, claramente va a marcar una diferencia, ¿no? En cuanto a lo que es el comportamiento. Pero lo que hace a la situación del varón y la mujer frente a Dios, no hay ninguna diferencia, no hay ningún privilegio. Y Pablo va a introducir dos asuntos más. Por un lado, la renuncia sexual, ¿sí? Tanto para varones como para mujeres de la comunidad. Y por otro lado, la idea del matrimonio mixto, que para el judaísmo es una aberración. No puedo convivir con mi cónyuge si yo soy judío, ¿sí? Pablo, todo lo contrario, va a plantear algo absolutamente diferente. Y esto lo tenemos en la carta a los Corintios. Fíjense que dice, en cuanto a las vírgenes o a los vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Pablo dice, Jesús no dijo nada respecto de la gente que quiera quedarse célibe, ¿no? Y en esto Pablo cuando dice Jesús dijo tal cosa sobre esto, lo marca. Dice, yo les cuento lo que a mí me parece, ¿no? Lo que a mí me funciona, diría Pablo. Eh, Me parece bueno. Si alguien quiere adoptar la virginidad como forma de vida, está bien, ¿no? Dice, hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a una mujer? ¿No estás casado? No procures soltarte, ¿no? No te separes. ¿Estás libre de mujer? ¿No estás casado? No procures casarte. Más también, si te casas, no pecas, ¿no? Es una opción, ¿no? Si te casas, está todo bien. Y si la doncella se casa, fíjense ahí va el varón y la mujer. Y si la mujer se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo os la quisiera evitar, ¿no? Pero si te casás, sabe que, bueno, vas a tener, como todos los estatus, ¿no? De vida, problemas, ¿no? Vas a tener que ocuparte primeramente de tu esposa, de tu esposo. Quisiera, pues, que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. ¿Sí? Esto marca justamente que, bueno, Pablo los pone en pie de igualdad, ¿no? La virginidad es una opción,
claramente. Es una opción, ¿sí? Casarse está bien también, dice Pablo, ¿no? Pero él pondera, los demás apóstoles están casados, Pablo ha renunciado, ¿no? Ha hecho una renuncia absoluta en pos del Evangelio, y dice, bueno, en mi caso me permite estar más dedicado, y acá debemos pensar que se está refiriendo concretamente a aquellos que quieran cumplir algún rol de servicio dentro de la comunidad. Un poco antes ha aclarado, pero a los que están unidos en matrimonio, ¿no? Esto debe haber llevado a un conflicto quizás a nivel doméstico, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto remite a lo que Jesús ha dicho, ¿no? Y si se separa, quédese sin casar. Puede haber una separación por cuestiones de adulterio, ¿no? Pero no se vuelve a casar. O reconcíliense con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer, ¿no? Un poco viene al precepto que hemos leído en Marcos hace un rato. Y a los demás yo digo, no el Señor, ¿no? Yo les recomiendo, esto no viene de Jesús. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos, ¿no? Porque uno de los dos del matrimonio es creyente. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, cualquiera de los dos, ¿no? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero si esto va a ser motivo de escándalo y de tensión y de conflicto, bueno, mejor sepárense. ¿Sí? Dios es un Dios de paz, esto lo aclara todo el tiempo Pablo, ¿no? Es un Dios de decoro, no es un Dios de escándalo, ¿no? No quiere romper los hogares, pero quiere que el hogar, que es la base de la sociedad grecorromana, el oikos, que es la base de la polis, bueno, funcione. El cristianismo no tiene que ser disruptivo. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? ¿No? Pablo dice, no rompan los matrimonios, ¿no? ¿Quién sabe si la mujer va a convertir al marido o el marido a la mujer, ¿no? Y esto viene, ¿no? Redunda en beneficio de la comunidad, en que todo un oikos, toda una casa, sea creyente. Y por último, que lo vamos a dejar picando para la semana que viene, el tema de la profecía. Las profetisas, ¿sí? Aparecen en el cristianismo primitivo, ¿no? En sí, el don profético es un don reconocido, no solamente en el antiguo Israel, ¿no? Donde encontramos incluso alguna que otra figura profética femenina dando vuelta, pero en los primeros grupos de creyentes cobra una gran relevancia, más que nada por la inclinación apocalíptica de gran parte del cristianismo primitivo. Lo vamos a encontrar en la carta a los Corintios, en Hechos encontramos algunas profetisas que son mencionadas. En general, en Hechos hablan los varones profetas, las mujeres están, digamos, el autor de Hechos las nombra, pero no les da palabra. La profecía supone tres aspectos. Da voz a la crítica antiimperial. La profecía es peligrosa por esto, porque a veces un mensaje profético puede tener una carga política peligrosa y que haga que el movimiento sea asociado con alguna tendencia disruptiva, alguna tendencia rebelde. Esto va a pasar más adelante y con figuras femeninas también en el medio, ya hacia fines del siglo segundo. Presenta un liderazgo carismático. El profeta es un líder de tipo carismático, ¿no? Que reivindica la posesión del Espíritu Santo, posesión que a medida que la jerarquía se masculinice, bueno, los obispos y los diáconos van a ser los que se arroguen la interpretación del Espíritu Santo, ¿no? La guía espiritual, ¿no? Y en tercer lugar, es un modo en que las mujeres son reconocidas como líderes. Junto con las diaconisas, las profetisas van a ser, bueno, figuras femeninas de gran relevancia, ¿no? Y digamos, de reconocimiento dentro de las asambleas. ¿Qué figuras conocemos? Bueno, con nombre, ¿no? Las hijas del diácono Felipe, que en Hechos 21:9 se encuentran con Pablo. Las profetisas de Corinto, que no tenemos el nombre, pero parece ser un grupo de mujeres que en Corinto profetizan y que Pablo lo reconoce, no tiene ningún problema, en el capítulo 11, pero tiene algún problema sí con la forma en la que están profetizando. Hay divergencias y debates en torno a, bueno, cuál profecía es auténtica, cuál es mentirosa, diríamos, ¿no? ¿Quién habla en nombre del Espíritu, porque el Espíritu lo inspira, y quién habla, bueno, de lo que le conviene, diríamos, ¿no? Y a esta cuestión van a dar alguna respuesta también la literatura apócrifa, ¿no? Los hechos de Pablo, los hechos apócrifos de Pablo, que es un escrito de
la segunda mitad del siglo segundo, ¿no? Ya entre 160, 170, muy famoso. La semana que viene veremos por qué, porque tiene una protagonista femenina que es Tecla, que es incluso nombrada y se le da culto en la antigüedad como apóstol. Hay dos profetisas en ese relato, que son Teonoe y Mirte, que van a profetizar, y se les va a dar, ¿no? El texto recoge su profecía siempre en consonancia con lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Hay como una asamblea, ¿no? Y el Espíritu va dándole voz a diferentes miembros, entre ellos, bueno, algunas mujeres, ¿no? Que lo vamos a ver aquí, ¿no? En Corinto el problema con las mujeres no es que profeticen ni que oren. El problema en Corinto es cómo lo hacen, ¿sí? Esto hay que tenerlo en claro. Mucha gente piensa que este fragmento es un ataque de Pablo a la mujer y no es así. En 1 Corintios 11:3, Pablo dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿sí? Acá, bueno, recurre claramente y va a interpretar un pasaje del Génesis en el que Pablo, bueno, tiene en mente que la mujer salió del varón, ¿no? Que Dios tomó una costilla de Adán y hizo a Eva. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, ¿no? El varón no se puede tapar la cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, ¿no? Es el primer creado. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Fíjense que acá el argumento de Pablo es del Antiguo Testamento, Génesis 1, capítulo 1 y 2. Es el Pablo escriba, el Pablo de tradición farisea, ¿no? Es el estándar de lo que debía pensar un varón judío. Pero ahora viene el Pablo cristiano, podríamos decir. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿no? Porque ha sido la tentadora en algún momento, ¿no? Si bien Pablo no se ensaña con Eva, ¿no? Al contrario, Pablo se ensaña con Adán. Adán fue el culpable de la caída. ¿No? Remite a esta historia del Génesis de, ¿no? Las hijas de los ángeles tentadas, los ángeles tentados por las hijas de los hombres, ¿no? La mujer debe marcar esa sumisión social, ¿no? Mostrar el cabello no es decoroso, ¿sí? Públicamente. Eh, pero, eh, pero en el Señor, dice Pablo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, dentro del relato de la creación, diríamos, también el varón nace de la mujer, ¿no? Pero todo, ¿no? Y todo procede de Dios, ¿no? Y los dos, ambos, tienen como punto culmine Dios, como inicio a Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, acá vienen otras cuestiones sociales más específicas. Pablo no está en contra de que profeticen y que oren públicamente. El problema es cómo lo hacen, ¿no? Y cómo esto puede afectar a lo que se diga de la asamblea. En Hechos 21 tenemos a las hijas de Felipe, acá las tenemos, simplemente están nombradas, pero es Agabo, el profeta que viene de Judea, el que termina profetizando. Y en el papiro de Hamburgo, el Hechos de Pablo está muy distribuido en diferentes papiros, no tenemos la obra completa en sí, se ha reconstruido. Está la asamblea, ¿no? Y mientras se interrogan qué puede significar este signo, ¿no? Están debatiendo si Pablo tiene que ir a Roma o no, viene el Espíritu Santo sobre Mirte, ¿no? Que es una de las mujeres de la asamblea, que habló así: hermanos, ¿por qué se sienten aterrorizados al ver este signo? Pablo, el siervo de Dios, salvará a muchos en Roma y alimentará a muchos con la palabra, de modo que apenas podrá contarse su número. La presencia de Pablo se hará más manifiesta que la de todos los creyentes, y la gloria del Señor Jesús vendrá sobre él con gran generosidad, de modo que habrá gracia abundante en Roma. Luego, cuando se calmó el espíritu que había venido sobre Mirte, no ha sido Mirte la que habló, ha sido el espíritu, tomó cada uno el pan y celebraron la comida según la costumbre, entonando salmos de David y otros himnos, y Pablo se consoló. El objetivo de la profecía, la diga quien la diga, es generar consolación y discernimiento en la asamblea. Armonía, donde la profecía no genera armonía, dirán
aquellos que la tratan de controlar, ¿no? La profecía se transforma en un determinado momento en un problema para las iglesias. ¿Cómo controlamos lo que dicen los profetas o las profetisas? Bueno, en este caso, la profecía de Mirte va en consonancia, es auténtica y genera consolación, ¿no? Que es el final último. Bien, antes de cerrar, rápidamente les recomiendo que se anoten, pueden escribir a la Biblioteca Agustiniana, que además de para pedir material y asesoramiento bueno, las investigaciones que cada uno esté desarrollando o lo que le interese, tenemos en el 4 y el 5 de noviembre las séptimas jornadas de estudios patrísticos, que van a ser virtuales. Hay un montón de instituciones desde el CONICET, desde universidades públicas, privadas, grupos de investigación que están avalando y que van a participar, así que hay un montón de estos temas que vamos tratando que van a estar presentes en las conferencias y en las ponencias que ya se han ido recibiendo, ¿no? Es justamente el lema, ¿no?, de lo que vimos hoy: mujer, ¿por qué lloras? Imágenes y lecturas de lo femenino, los padres de la iglesia. Los animamos a participar, súmense para escuchar, para seguir ampliando en detalle estas cuestiones que vamos analizando, y bueno, también para que después nos propongan para seguir trabajando estas temáticas o profundizar en algún caso en particular, en alguna situación, ¿no?, de las que hemos ido viendo o las que van a tratarse en las jornadas. Eso es realmente muy, muy enriquecedor, y van a encontrar gente de gran renombre internacional que va a estar participando estos días. Así que bueno, anótense, y los que quieran certificado también lo van a poder recibir. Les recomiendo también, a los que les guste el cine, a mí me gustó muchísimo, hay una película de 2018 del director Garth Davis, en la que trabajan Joaquín Phoenix, que hace de Jesús, y Rooney Mara, que hace de María Magdalena, que se llama María Magdalena la película. Es una producción independiente, no es confesional, y explora justamente la relación de Jesús con las mujeres y lo que es la prédica a las mujeres. En Netflix no está, ya me preguntaron algunos. Sé que la tienen que bajar por internet o la pueden conseguir en alguna de las plataformas que hay dando vuelta, donde pueden descargarla, calculo. Eh, Está editada en DVD en castellano, incluso está doblada al castellano, se las recomiendo mucho, es para debatir bastante, amén de que las actuaciones son impecables. eh, es una relectura contemporánea muy, muy interesante de la mujer en el movimiento de Jesús, así que se las recomiendo muchísimo. Y después me dirán qué les pareció. No sé si hay alguna pregunta para ir cerrando. Si no, las pueden ir armando y la semana que viene, cuando nos encontremos, las compartimos. Qué pena, sí, mucho gusto, profesor. Sí, Juan, sí, Yo soy estudiante de licenciatura en teología en la sí. Universidad de Agustiniana en Colombia. Ah, Eh, Mi pregunta es, con respecto al tema de la igualdad de la mujer y de la mujer en los primeros siglos del cristianismo, con respecto a San Agustín y su visión de la mujer, digamos, porque muchos califican a San Agustín como, al igual que Pablo, como, digamos, misógeno, como que está en contra de, digamos, de la mujer. Digamos que todos conocemos, digamos, la historia de San Agustín, pero digamos que porque él tiene esa visión como negativa de la mujer. bueno, ahí, Juan, hay un abismo bastante grande entre Pablo y Agustín, porque la iglesia que conoció Pablo claramente no es la iglesia del fin del siglo IV, principio del V, ya jerarquizada, ya con figuras episcopales muy fuertes y ya con un cristianismo que ya es religión del imperio. Y donde digamos, la masculinización de la jerarquía se ha completado absolutamente. Totalmente. Desconozco, la verdad que yo no me dedico a Agustín, me dedico a los dos primeros siglos, ¿no? O a lo sumo hasta el 250 ha sido mi trabajo. No tengo el gusto, la verdad que me gustaría profundizar sobre el discurso de Agustín. Creo que va en esta, digamos, Agustín o Juan Crisóstomo, ¿no? Por ahí de los cuales uno tiene mayor referencia en cuanto, sobre todo a la exégesis, el hecho de haber en sus sermones o cartas, haber trabajado todos estos episodios que fuimos nombrando hoy. Ya se encuentra con una realidad absolutamente diferente. Aún así,
encontramos mujeres que colaboran con ellos y que siguen representando modelos de fe, modelos de, bueno, de beneficencia, ¿no? De mujeres de diferentes estatus, ¿no? Casadas, viudas, vírgenes, que ya interactúan a nivel institucional con esta iglesia jerarquizada. La verdad que, digamos, en el caso de Agustín no sabría decirte en profundidad, bueno, de dónde radica, ¿no? O a qué, digamos, qué estaría sosteniendo este discurso marcado como misógino, ¿no? En Pablo sí te puedo decir que hay un cruce de muchas cuestiones que tienen que ver, por un lado, esto, insertar el cristianismo en el ámbito urbano, donde hablamos el otro día de que la sociedad grecorromana tiene ciertas normas de decoro de lo que se espera de una mujer o de lo que se espera en cuanto a lo que hace a la dignidad de una mujer, para que el cristianismo no sea acusado de ser un culto ni subversivo, ni que rompe la concordia doméstica. Y por otro lado, también, ¿no? La cuestión de, bueno, la tradición judía que trae Pablo, ¿no? Y que tiene detrás de sí, ¿no? Y que, digamos, no puede negar. Para Pablo, la mujer ha sido creada del varón, en segundo lugar, ¿sí? Y esto, bueno, digamos, es determinante, ¿no? Y justifica cierta subordinación doméstica y social, ¿sí? Que no es lo mismo en el plano espiritual. En el plano espiritual Pablo no tiene ningún problema, no hay varón ni mujer, no hay nada, tampoco lo mismo va a decir con el tema de los esclavos. Pero en el mundo, digamos, bueno, hay que cumplir determinados roles, ¿no? En digamos, donde te encontró la llamada, bueno, quédate ahí donde estás, dirá Pablo. Pero bueno, si tenés algo sobre San Agustín para compartirnos posteriormente, creo que sería muy interesante, ¿no? Quizás esto podamos continuarlo, ¿no? En periodos subsiguientes dentro de lo que es el desarrollo del cristianismo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Juan, no, gracias a vos por la pregunta. Un saludo desde Colombia. Un saludo grande. Gracias por estos espacios. Bien, Eh, acá veo que están poniendo que está acá pusieron el link de la película, si lo quieren tener a mano. Les agradezco mucho a todos, acá han ido poniendo saludos. Hay una versión norteamericana que pasaron ayer en HBO, pone Roberto. No sé si la han pasado en HBO, o sea, creo que hay otra película sobre María Magdalena, pero hay una que es muy confesional y eh, no es esta producción específica. Pero bueno, búsquenla, van a encontrarlo enseguida, como Joaquín Phoenix, Rooney Mara aparece enseguida. Si hay alguna cuestión más, si no, dejamos acá y nos encontramos el lunes a las 7 para el último bloque, la última sesión. Yo, Mariano, quisiera Sí, comentar algo, ¿me permites? sí, cómo no. Luz del Carmen. Pues nada, agradecerte a ti, agradecer a la Biblioteca Agustiniana y después de todas estas lecturas que nos han enviado, estas dos ponencias que has tenido, toda esta idea de que el movimiento de Jesús trasciende al patriarcado me ha encantado. Es decir, la visibilidad que adquieren las mujeres dentro de esta comunidad y además el papel de liderazgo que bueno, es una pena que después como que se soslaya, ¿no? Pero de primera instancia, qué maravilla leer todo esto y les agradezco mucho. No, por Gracias. favor, Luz del Carmen, ahí hay una cuestión interesante y es que como el cristianismo, lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Tiene que salir del ámbito de la sinagoga, en este proceso de separación, y la casa se transforma en el centro de reunión de la asamblea, ¿no? Esta idea de la casa iglesia, claramente la mujer tiene mucha visibilidad, ¿no? Y a veces los documentos vamos a encontrar que son más normativos, o sea, hablan más de lo que debería ser de lo que es, ¿no? Hay una parte de esa realidad de la convivencia de la comunidad y de bueno, los roles de interacción entre varones y mujeres que quizás no la hemos conservado del todo. No conservamos la norma, lo que vamos a ver en las cartas pastorales, en las cartas pospaulinas, lo que debe hacer el varón, lo que debe hacer el esposo, lo que debe hacer la esposa. Sí, lo que debe está muy bien. El tema es, bueno, del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el dicho, ¿no? Dice el refrán. Y en historia siempre pensamos, ¿no? Cuando se repite mucho una consigna, es que no se está cumpliendo, ¿no? Cuando se insiste y se insiste en un tema, es que algo, ¿no? Una legislación repetida quiere decir que por algo se insiste, alguien no está cumpliendo, ¿no? Bueno, hay más rebeldía en el cristianismo antiguo de lo que se cree, ¿no? Y está bueno, bueno, encontrar los puntos que nos permiten pensar, ¿no?
digamos, qué ingeniosas, ¿no? Cómo más allá de su lugar subordinado, las mujeres han sabido, digamos, encontrar, ¿no?, los espacios en los que, bueno, hacerse visibles en el desarrollo de la fe cristiana. Así que bueno, les agradezco mucho a todos. Ya estamos ahí un poco pasados de hora y yo tengo que tomar examen, de hecho me están esperando. Así que les agradezco mucho. Nos vemos el lunes a las 7 para la última sesión. Cualquier cosa, escriban a la biblioteca, pidan el material que necesiten. Si alguno de estos textos les interesó, los conseguimos, se los compartimos. Y bueno, nuevamente muchas gracias por estar conectados con nosotros. Ok, hasta el lunes. Chao, Hasta el nos vemos. lunes. Nos vemos.